Juan, si, por ejemplo, Nietzsche ya se puso al día con la evidencia que tenía. Vamos a compartir aquí, vamos a recordar lo que estamos trabajando, esa es la idea. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ujú. Bien, entonces ya está evidencia, ya cerró, ¿cierto? Está el 30 de mayo. Este, bueno, ¿salieron a votar, muchachos? No, yo no, Sí, porque profe, nos van a dar mediodía. No, no dejen de votar en la segunda vuelta, ¿no? Hay que salir a votar. No dejemos que los demás decidan por nosotros, hay que salir a votar por el que usted quiera, pero hay que salir. Profe, una preguntita ahorita en junio, también pues en esta modalidad virtual hay algún receso o algo así, o eso no tiene nada que ver, ¿no? Pregunto. No, no, eso no, eso sigue. La verdad no sé, no sé si tengan planteado algún. Nosotros tenemos a mitad de año una semana como no es de receso, sino que se llama de confraternidad. Entonces son actividades, digamos, de bienestar para los funcionarios del SENA. Entonces en esa semana no hay clase. Los aprendices tienen como 2 semanas. Nosotros normalmente tenemos una semana que es de alistamiento, donde no damos clase. Pero esa semana de alistamiento yo he estado acá con ustedes. Yo no he parado. Y la semana de confraternidad, sí creo que esa semana sí vamos a parar. Pues yo les estoy avisando, igual la misma dinámica de siempre. Yo los puedo atender por el chat si alguna cosa, alguna inquietud especial o específica, me puede escribir por el grupo o por el interno. Y bueno, revisamos de acuerdo a la disponibilidad lo que necesite. Entonces, estas sesiones, pues digamos, para resolver problemas grupales, para aclarar alguna duda sobre el proceso. Bueno, en algún momento, pues yo les doy aportes aquí de clase. Esa es la idea. Profe, una preguntita. Imagínese que yo estaba, bueno, yo ya había hecho el trabajo de la fuente conmutada, el de tomar el voltaje de entrada, voltaje de salida. Sí, el transformar el voltaje, digámoslo así. Ajá. Imagínese, profe, que yo me puse a medir un capacitor. Bueno, el video sí lo hice bien, ya digamos que sí, ya sabía cómo medir el voltaje del capacitor, digámoslo así. Pero entonces yo le tomé, a lo que fui después otra vez a tomar el voltaje de un capacitor, no se lo puse digamos que a las dos puntas del capacitor, sino le puse o sea, uno al capacitor y otro se lo puse, digamos que a una resistencia. Entonces ahí mismo como que entró en corto, sí, se volvió a quemado, se quemó. ¿En Entonces, serio? pues, señor, Pero, ojo, si tú tienes el multímetro de medición de voltaje, él no debería ser corto. Entonces, pero si tienes el medidor en corriente, sí te hace un corto, ¿no? Porque uno no puede medir corriente en paralelo. O sea, recuerde que uno va a medir voltaje con el multímetro y lo pone en los dos terminales que va a medir el voltaje. Pero cuando usted pone el multímetro en miliamperios o en amperios y va a medir en paralelo como si fuera a medir voltaje, hace un corto. Pero no es un error, digamos, vamos a poner, vamos aquí, ¿están viendo mi pantalla? sí, señor. Bien, digamos que
yo tengo en un impreso, vamos aquí a dibujar algo. Digamos que yo tengo un circuito impreso, ¿verdad? Hacer aquí esto grande como si estuviera, pues. Entonces, digamos que usted tiene un condensador acá. Y usted tiene soldado un terminal aquí, ¿cierto? En este sitio. Y tiene soldado otro terminal acá, en este sitio. Y aquí mismo tiene una resistencia. Y aquí también tiene una resistencia. Bien. Y digamos que acá tiene una bobina. Y acá tiene un terminal soldado de la bobina. Y por acá tiene el otro terminal soldado de la bobina. Digamos que usted tiene eso así, ¿no? Entonces, digamos que aquí tiene el negativo del condensador, que siempre tiene este símbolo negativo acá, con unas rayitas. Entonces yo ya sé que este es el positivo. Entonces yo cojo el multímetro y lo voy a poner en voltaje. Te lo voy a poner en voltaje DC, el multímetro. Y entonces, digamos, yo cojo un terminal. Voy a coger, digamos que este sea el común, ¿no? Este sea el terminal común, que es el negativo. Y que el otro sea el positivo. Entonces yo cojo y esta es mi punta. Y vengo y pongo la punta aquí positiva. Y quiero medir el condensador, pero yo debería medir aquí, ¿no? Ahí debería poner las dos puntas, ¿cierto? Para medir. Pero resulta que yo me equivoco. Entonces yo no mido, no pongo esta punta allí, sino que, me descuidé por el lado que, como yo volteé el impreso, resultó que no puse el terminal negro en esta, sino que lo puse en la de al ladito. Bien, cuando yo mido voltaje, aquí me va a dar una medida. Aquí me va a dar, por ejemplo, 12,5 voltios. Bien, poner el multímetro en un sitio equivocado no es, no ocasiona un corto. O sea, no es una situación para provocar un cortocircuito con el multímetro. O sea, solamente yo podría hacer un corto con el multímetro es si, recuerda que aquí tiene que decir voltios, ¿no? Aquí en esta, donde está la punta roja, tiene que decir voltios. Y acá donde está la punta negra, tiene que decir común, ¿sí? Que normalmente dice COM, común. Pero por acá a la izquierda hay otros orificios para poner la punta, y estos orificios dicen miliamperios o dice amperios. Entonces, si usted, caso contrario, esto es medir en paralelo, ¿no? Porque es poner un terminal en un lado y otro terminal en otro lado. Si usted coge el de miliamperio y usted coge y hace esto, entonces en ese momento que usted pone los dos terminales allí y tiene multímetro en miliamperio, ahí sí va a echar esto humo. Puede provocar un corto. ¿Por qué? Porque es que el multímetro lo que está haciendo en la escala de miliamperios es haciendo que la corriente pase a través de él. Prácticamente es como un corto el multímetro, ¿sí? Prácticamente se comporta como un sitio, un elemento de baja corriente. Esto
se comporta como de baja corriente para hacer que la corriente entre al multímetro, ¿sí? Entre al multímetro y pase por él y regrese al sitio. Entonces, usted estaría uniendo este terminal, lo estaría cortocircuitando con este terminal donde hay 12 voltios, o pueden haber 100 o 200 o 300 voltios, y usted está uniendo ese terminal con este prácticamente como si le pusiera un alambre. Entonces, hay que asegurarse que yo no mida en corriente los circuitos impresos. Bien, yo siempre recomiendo a las personas que van a hacer mantenimiento es que no usen el miliamperímetro, o sea, el multímetro no lo usen como amperímetro. La medición de amperios está destinada para pruebas muy específicas, pero no para el mantenimiento de equipos. Yo siempre debo utilizar la escala de voltaje, ¿sí? Y, y no va a tener errores, o sea, siempre voltaje y común. No va a tener situaciones de corto, ponga donde ponga las puntas. ¿Por qué? Porque un multímetro en la escala de voltaje, la resistencia entre este punto y este punto es casi infinita. Es demasiado alta, o sea, por ahí no va a haber circulación de corriente. ¿Sí me entiende? ¿Qué puede haber pasado en la situación que usted me está mencionando? Ya le voy a dar la palabra a Oscar y a Luis. ¿Qué puede haber sucedido? Y pasa frecuentemente. Es que cuando se va a poner la punta, como la punta tiene un terminal, la punta, digamos, del multímetro es así, ¿es cierto? Y tiene una puntita larga. Entonces hay veces con la punta tocamos dos terminales, no nos damos cuenta y tocamos el condensador con la resistencia, porque están muy juntos. Entonces, lo que hacemos es unir esto con la punta del multímetro, unimos estas dos cosas. Bien, y entonces al unir esto puede tener diferencia de potencial, entonces esto echa humo. Se produce un corto, una chispa. Es como si usted viniera a medir el multímetro, pero usted con esto accidentalmente une estos dos terminales. Pues, ¿qué está haciendo? Pues con la punta está provocando un cortocircuito en el condensador y lo está descargando instantáneamente. O sea, eso produce un cortocircuito. Pero si tenías la escala de voltaje, no debería haber sido un problema, sino que te da un voltaje que tienes que saber interpretar bien, ¿no? ¿Sí, sí te queda claro? Eh, Profe, sí, sí, sí le entiendo. Pues de pronto sí me puede haber pasado eso, pero vea, profe, que yo cuando le tomaba el voltaje de salida, ya no me marcaba los 5.2 que me tenía que marcar. Y antes, pues obviamente ya lo había probado y sí me estaban marcando. Y la resistencia, la resistencia que actúa ahí como, pues yo la interpreté así, ¿no? Es una resistencia Posible. fusiva. Ujú. Y ya antes yo le tomaba continuidad y ella me daba la continuidad normal. Cuando me pasó eso, ya le fui a tomar la continuidad y ya no me la da. Entonces, pues digamos que yo asimilé que hice un corto, pero Sí, yo sí tenía la escala de voltaje, profe. sí, sí, puede ser pues, accidentalmente y pasó algo allí. Y lo que tienes que hacer es reemplazar la resistencia o el fusible del equipo, si es que, y ojalá que solamente sea eso, ¿no? Sí, señor. Ah, y de pronto también se puede dañar otra cosa también. Sí, los cortocircuitos producen, es un cortocircuito, eh, a ver, la corriente es tenaz porque, mira, todo está junto, todo está, digamos, asociado, ¿no? Entonces, digamos, toda esta fuente está conectada. Voy a borrar aquí cositas viejas. Es que cuando estoy en línea, no sé por qué esto como que no responde rápido. Bueno,
Se rehúsa a borrar este puente rectificador. Eso es RAM. Y le tengo 32 de RAM a ese computador y que no le hace ni cosquillas. Usted conecta un equipo, tiene una clavija, ¿ya? Y tiene un transformador. Sí, esto es un bobinado. Y aquí el transformador salen, digamos, 3 alambres. ¿Saben qué es un transformador, verdad? Sí, señor. Ok, el transformador, digamos, está en otra tarjeta por acá, con un puente rectificador y demás. Y por acá viene al condensador. Entonces, cuando se provoca un cortocircuito aquí, por ejemplo, si tú unes esto con esto accidentalmente, hay un impulso de corriente muy alto. O sea, la corriente se sube instantáneamente. Pero la corriente que circula por estos elementos, al final de cuentas, ¿de dónde viene? Pues viene de la red eléctrica. O sea, este circuito va a pedir esa corriente por aquí. ¿Por qué? Porque al subirse la corriente por aquí, el suministro de corriente de esto viene del puente rectificador. ¿Sí? Entonces el puente tiene que entregar la corriente. Y el puente rectificador le pide la corriente al secundario del transformador. Y el secundario del transformador, pues pide la corriente al primario. ¿Sí lo ven? Quiere decir que un subidón de corriente aquí hace que la corriente en todas partes, en todas las etapas del circuito, la corriente de suba. Entonces, muchos componentes se afectan. No solamente se afectan a donde yo hice el corto, sino que se pueden afectar componentes que están por acá en otras partes, digamos, en esta parte, por acá, o en la entrada si hay un fusible. Entonces, un corto aquí afecta todo el circuito. Y vamos a darle la entrada no sé, creo que era Luis el que estaba por ahí primero. Luis, ¿alguna pregunta? Sí, profe, pero al al final porque lo mío no tiene que ver con la clase, entonces de la clase y después ya al final pues le hago la pregunta. ¿Me vas a preguntar por la familia o qué? No, voy a preguntar es porque quiero hacer una compra y quería una asesoría. Ah, ya, ok, ahorita la miramos. Bueno, Listo. Diego, Sí, profe, pero, o sea, digamos que ya principalmente, prácticamente ahí lo que se quema es la resistencia fusible. sí, 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 eso normalmente es lo que tienes que revisar, se quema eso o se quema un varistorcito o el fusible del circuito si tiene fusible. Tienes que Profe, revisar. ese es otro tema que, bueno, no sé, yo creo que eso es más adelante, ¿no? Porque de pronto no sé si me estoy adelantando. Em, eh, yo quiero, digamos, entender cómo funciona, digamos, cómo hacer el seguimiento a la pista o a los componentes, ¿sí me entiende? Digamos, de la resistencia paso al puente rectificador y el puente rectificador, no sé, paso a un... Más en eh, orden, así como mirábamos la clase pasada. Vamos a hablar, vamos a hablar con Oscar, la duda de Oscar y ya ahondamos un poco en ese tema de cómo se hace la inspección. Vale, profe, sí, señor. Sí, profe, tendrá quizás de pronto un tutorial que nos ayude evitando ese tipo de explosiones. Sí, yo estaba trabajando en este tutorial. Bien, en ese tutorial donde están el diagrama de bloques de las fuentes. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, digamos que aquí hay dos tipos de fuentes como les mencionaba la vez pasada, ¿sí?
Entonces, digamos que hay fuente lineal y hay fuente conmutada. La mayoría ahora son fuentes conmutadas, pero estas fuentes lineales siguen construyéndose y siguen alimentando muchos equipos, las fuentes lineales. Esta fuente lineal tiene, digamos, bloques que uno se identifica muy fácil. ¿Qué es? Pues, las fuentes lineales vienen todas bien alimentadas de la energía alterna de la red eléctrica, ¿verdad? Normalmente la red eléctrica son 120 voltios, RMS. Bien, pero resulta que como las fuentes normalmente reducen la tensión, esta tensión hay que reducirla, entonces se reduce con un transformador. Entonces a la salida, digamos, tenemos un voltaje menor, por ejemplo, puede ser 24 voltios. ¿Sí? Y como estas fuentes lineales lo que hacen es convertir la alterna a directa, entonces enseguida lo que va a pasar aquí es que esa tensión que está en alterna, esto sigue siendo AC, ¿no? O sea, aquí tenemos AC. Aquí enseguida ya sigue el puente rectificador. Es el segundo bloque. Entonces, mira, aquí está primer bloque transformador, segundo bloque rectificador, que normalmente es un puente. Entonces, el puente, ahora miramos el esquema por ahí tengo un esquemita. Después del puente de diodos, entonces lo que se hace es filtrar. Entonces viene un condensador o un par de condensadores o un grupo de condensadores que lo que hacen, si uno mira las señales aquí, las señales aquí serían así. En esta fase tengo una señal alterna, pero alta, de 120 voltios de RMS, o sea, 170 voltios de pico. El pico, el voltaje pico de eso son 170. Recuerden que VRMS es igual a BP, voltaje pico sobre raíz de 2 para la señal senoidal, ¿no? Esto solamente se cumple para la señal senoidal. El voltaje RM, todas las señales tienen voltaje RMS y dependen de la forma. Entonces, el voltaje pico, pues, es igual a RMS por la raíz de 2. Y en este caso, el voltaje pico es igual a 120 por la raíz de 2 y eso me da 170 voltios de pico. O sea, la forma senoidal, el punto máximo se llama voltaje pico y se da 170. Aquí, a la salida del transformador, entonces esto entra al transformador y a la salida tengo la misma forma. Sí, pero pues tengo menos. Tengo 24 por raíz de 2. Digamos pues, supongamos que sean 36 voltios. Sigue siendo alternas de pico. Pero enseguida esto se pasa por unos dioditos. ¿Sí? Entonces, esta señal se pasa por un grupo de diodos. Yo normalmente dibujo los puentes rectificadores de esta manera. Es más práctico para no ponerse uno a pensar mucho. Entonces, viene un punto aquí, donde se une ánodo con cátodo, va la alterna. Y aquí donde se une el otro ánodo con el otro cátodo, va la otra alterna. Pasa derecho aquí, no se une, y aquí sí se une. Aquí va a poner un nodo. Y aquí va a poner un nodo. Bien, y aquí en los cátodos sale el voltaje positivo y en los ánodos sale el voltaje negativo. Esa señal que sale aquí ya es una señal rectificada, entonces da así. Bien, pero como necesitamos es continua, entonces lo que hacemos aquí es ponerle un condensador. Y el condensador a su salida ya tiene un voltaje DC, pero se llama no regulado. ¿Qué es lo que hace el condensador? Prácticamente es como un amortiguador. Él se carga aquí y cuando la señal baja, él sostiene la tensión. La sostiene un poco acá, hasta que vuelve y se carga otro poquito y la sostiene y aquí. Y lo que hace es filtrar, o sea, rellenar todo esto aquí. Entonces la salida prácticamente aquí en el condensador ya es una señal continua
casi lineal. Solamente si usted la mira con un osciloscopio en el orden de milivoltios, usted se da cuenta que eso tiene rizado. Si no, no. Si no, se da cuenta que esa señal prácticamente se ve como una línea. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí el voltaje es no regulado. Quiere decir que si usted le pone esto a un equipo que consuma energía, por ejemplo, yo necesito un taladro de 24 voltios, digamos, por decir algo, y yo le pongo el taladro aquí, directo al condensador, él debería funcionar, ¿cierto? Y el taladro va a girar. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a hacer el taladro su función, entonces el taladro, que tiene pues su función de romper un muro, no sé, con una broca, entonces él se va a esforzar, entonces él va a pedir corriente, digamos, él va a pedir corriente fuertemente aquí. Al pedir corriente al condensador, sucede una cosa muy interesante. El condensador provee la tensión, pero inmediatamente esta señal que era bonita, si yo la pongo grande aquí, empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a notarse el rizado. El condensador no es capaz de sostener la tensión. Y como la tensión que uno tiene allí es la tensión promedio, es la tensión media, entonces el voltaje medio se va a bajar. Entonces ya no va a tener 24 y no va a tener 20, por ejemplo. Y si lo esfuerzo más, ya va a tener 18. Entonces, quiere decir que el condensador no es capaz de sostener la tensión para diferentes solicitudes de corriente del taladro. Entonces recuerden que todo es energía. Si el taladro se esfuerza, ese esfuerzo lo siente el motor. Y el motor pide corriente acá a la red. Entonces, para que eso no suceda y el motor pueda girar y hacer su torque perfectamente, entonces esta señal que es no regulada tiene que pasar por un regulador, que es el bloque 4. Entonces, el bloque 3 es el filtro y el bloque 4 es un regulador. ¿Qué es lo que hace el regulador? Pues mantiene el voltaje de salida estable ante variaciones de la carga o del voltaje de entrada, disipando el exceso de energía. Entonces, ¿qué son variaciones de la carga? Pues lo que le estoy diciendo. Si es un equipo de sonido, usted le sube volumen al parlante, para que suene más duro, pues pide más corriente. La corriente hay que sacarla de alguna parte. Entonces la energía, ay, carajo, una mosca. La energía hay que sacarla de alguna parte. Y si usted sube el volumen, entonces pues eh, ese parlante, ese equipo de sonido le va a pedir la corriente a la fuente. Entonces, en ese caso, al pedir la corriente a la fuente, pues simplemente la fuente, si no tiene regulador, va a caer, se va a caer. Entonces aquí viene el regulador. Entonces, el regulador, ¿qué es el regulador? Es un circuito integrado, como tal, simplemente eso. Entonces, ese circuito integrado lo que tiene adentro son transistores, Profe, o pero sea que bastante. todos los circuitos siguen esta misma línea. Pero cuando la fuente es lineal, cuando la fuente de Ok. alimentación es lineal, ¿sí? Entonces, esta topología son las fuentes que se usaron durante mucho tiempo y aún se usan para muchos equipos, ¿sí? Transformador, rectificación, filtrado y regulación. Entonces, revisar esta fuente es muy sencillo porque usted va a venir fase por fase revisando. Entonces, usted viene y verifica, va a poner los puntos de verificación, pues cada etapa. Entonces, voy a mirar en el transformador, voy a mirar en este punto, tengo que tener 120 voltios, pero ¿qué voltaje qué? AC. Entonces, aquí voy a poner el multímetro en AC. En este punto de verificación, midiendo voltaje siempre, ¿no? O sea, siempre va a medir dos puntos, digamos, este punto con este para medir los 120 y este punto con este para medir, digamos, aquí dije 36, entonces para medir los 36 voltios que siguen siendo AC. O sea, hasta ese punto el multímetro lo voy a poner en voltios AC.
¿sí? Entonces voy a poner aquí una punta y voy a poner aquí la otra punta y voy a ir midiendo. En la escala adecuada, acá en 120 voy a poner una escala de 200 o más, o de 700 que tienen algunas. Y después hago la misma medición, pero en el secundario, y voy viendo si se presenta algún daño o no. Ya sé que después del puente, entonces yo tengo que verificar en AC hasta aquí. O sea que yo puedo en AC, el voltímetro en AC, yo puedo venir al puente y verificar sus dos terminales de entrada y me tiene que dar los mismos 36. Pero la salida del puente yo ya lo que uso es DC. O sea que yo ya vengo aquí al condensador y voy a poner voltios DC y voy a poner un terminal acá y el otro terminal acá en paralelo siempre. Y acá me tiene que dar los voltios DC. Bien, entonces, 24, entonces acá 24. Bien, y estos 24 es la entrada del regulador, o sea que este voltaje que estoy midiendo aquí, ya estaríamos midiéndolo en este punto. Ya antes hemos medido aquí, hemos medido a la salida del rectificador y en el filtro. Y por último, ya la verificación de la fuente es que acá en estos dos puntos me dé la salida del regulador. Entonces, si el regulador es un 78, que es de la familia de los... Mire, mire acá hay unas X, ¿no? Entonces, ¿por qué estos reguladores vienen así? 7805 o viene 7809 o viene 7812. Bien, y estos dos últimos números es el voltaje del regulador. Entonces, si tiene un 7812, entonces solamente mirando la referencia, y aquí el regulador es un LM7812, yo ya sé que acá me tiene que dar 12 voltios. Y ahí la fuente está buena. Si en alguna de las tomas de medidas no te da lo que tiene que estar dando como aquí, entonces ya tienes que identificar el error. Y esas son las fuentes lineales, son muy sencillas de revisar. Profe, yo tengo una pregunta sobre el transformador. Ajá, El transformador, él te va a reducir el voltaje de 120 a 12, 24, dependiendo. Pero ajá, estuve investigando, él solo no reduce el voltaje, sino que también aumenta la corriente. Entonces, él claro. reduce el voltaje a 24, pero sube la corriente a más. No Sí. sé si la investigación estuvo mala. No, está correcta, está correctísima. Recuerde esto, vea, todo es potencia. Todo. Nosotros estamos hablando de cuando hablamos de que usted está estudiando una tecnología en electrónica, en lo que sea, o un tecnólogo en electricidad. Todo y todo en la vida está relacionado con la energía. Bien, la potencia tiene una relación directa con la energía, ¿sí? Entonces, la energía dividida el tiempo es la potencia, ¿sí? Entonces, ¿un transformador qué hace? Pues, ¿de dónde toma la energía? Pues la toma del tomacorriente, ¿verdad? Y el tomacorriente pues viene del transformador de la manzana de nuestra casa o cerca de nuestra casa o de la unidad residencial o de la empresa. Y el transformador que está en la empresa o en la manzana está tomando la energía que viene de la subestación y la subestación está tomando la energía de otra estación más grande y esa de la hidroeléctrica. O sea que todo está conectado. Cuando usted conecta un celular al cargador, usted está pidiendo energía a la hidroeléctrica, ¿sí? Porque nosotros no almacenamos energía. La energía, cuando la requerimos, se está produciendo en ese mismo instante en la hidroeléctrica, o en la termoeléctrica, o en o en la energía nuclear en Europa, o sea, la energía se produce al mismo tiempo. Bien, y la potencia, entonces, sabemos que es V por I. ¿Sí recuerda eso? Entonces, Sí, ¿por profe. qué le digo esto? Porque cuando yo le hablé de potencia, tiene que pensar inmediatamente que es que esto es energía
que se consume o se entrega por unidad de tiempo. Entonces, una hidroeléctrica, ¿qué es lo que hace? Entrégame gigavatios. O sea, entrega una cantidad de julios por unidad de tiempo, por hora o por segundo. Bien, en realidad son julios por segundo. Entonces, gigavatios entrega, es la potencia de la hidroeléctrica para suplir la energía que consumen las ciudades y demás. Bien, entonces, cuando un transformador usted lo conecta a la energía alterna, usted conecta, tiene toma corriente y viene y tiene un transformador y lo conecta aquí. Conectó el transformador. Bien. Este es el transformador y sus salidas. Entonces, resulta que estos transformadores lo que hacen es lo siguiente, ¿sí? Esta entrada C, que es esta misma de acá, son 120 voltios, ¿sí? Aquí los tengo, 120 voltios. ¿Sí me entienden el esquema? Esto se llama primario y está separado estos son láminas de hierro y tiene un devanado secundario. Entonces, digamos que esto lo reduce a 12 voltios. ¿Cuántas veces está reduciendo esto, el voltaje? 10 veces. 10 veces. 10 Señor. veces. Ajá. Entonces, mire la pregunta. Resulta que cuando yo conecto este transformador acá, no solamente está recibiendo 120 voltios, también está recibiendo, o sea, recibe un voltaje y también recibe una corriente. Bien. Pero la potencia es energía por tiempo. Y recuerde que la energía tiene un principio fundamental, que es la... Conservación. Sí, señor. La conservación, la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Por lo menos hasta donde sabemos acá, más allá de los agujeros negros no sabemos todavía, pero aquí mm, esto ni se crea ni se destruye. La energía se transforma y se conserva, pasa de un estado a otro. Pasa de mecánica a cinética o de cinética a mecánica, mecánica a eléctrica, de cinética a eléctrica, de eléctrica a mecánica, de química eléctrica, bueno, de cualquier manera, pero es una transformación. ¿Bien? Y la energía al final, ¿qué es? Pues es potencia, ¿cierto? Si yo, la energía es potencia por tiempo. ¿Sí? O sea que cuando yo hablo de energía o hablo de potencia, en realidad estoy hablando de lo mismo. O sea que si la energía se conserva, pues entonces, ¿qué pasa con la potencia? Pues también se conserva. ¿Sí o no? Entonces, póngale cuidado. La potencia en el primario, la potencia en el primario es igual a ¿cuánto? A V del primario por corriente del primario. ¿Sí o no? Estos voltajes es el primario. Esta corriente que está aquí es del primario. Pero acá en el secundario también tengo un voltaje, que es el voltaje del secundario, y también tengo una corriente que es la corriente del secundario. Quiere decir que en el secundario también tengo una potencia, que es voltaje del secundario por corriente del secundario. ¿Sí? Entonces, imagínense que en este caso este transformador cogió la corriente, perdón, el voltaje y lo redujo 10 veces. Y digamos que este transformador es de 100 vatios. Entonces, la potencia del transformador es de 100 vatios. Yo lo compró con esa potencia. Bien. Entonces, la corriente del primario, aquí es igual, de acuerdo a esta fórmula, a potencia dividido voltaje, que es igual a 120 voltios, perdón, 100 vatios
100 vatios dividido 120 voltios. Vamos a hacer el cálculo. ¿Alguien tiene calculadora ahí a la mano? Bueno, vamos a hacerlo acá que este celular no se me quiere desbloquear. No me reconoce la huella. Ah, por Dios santo. Pues 100 dividido 120 da 0,83. Quiere decir que esa corriente de aquí es 0,83 amperios. Es la corriente del primario, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos datos. Tengo 120 voltios en el primario. Voy a poner aquí voltaje del primario, 120 voltios, y corriente del primario, 0,83. Ok. Entonces, resulta que yo sé que el voltaje del secundario es 12, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuánto es la potencia en el secundario? ¿Cuánto creen? ¿Qué pasa con la potencia? Les decía ahorita. ¿Qué pasa con la potencia y la energía? Se mantiene. Se mantienen. Quiere decir que la potencia en el secundario también tiene que ser 100 vatios, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular la corriente del secundario. Entonces, la corriente del secundario sería igual a 100 sobre 12. Entonces, la corriente del secundario es igual a 8,3 amperios. Entonces, mire que el voltaje del secundario es 12. Pero mire, ¿qué pasó con la corriente del secundario comparada con la del primario? Aumento. Mire, ¿qué pasó con esta corriente comparada con esta corriente? ¿Cuántas veces aumentó? Aumentó 10, ¿cierto? Entonces, mire que el transformador redujo el voltaje 10, pero ¿qué pasó con la corriente? El voltaje estaba en 120, ¿cierto? Y lo redujo 10 veces, ¿listo? Pero ahora la corriente estaba en 0,8 y ahora está en 8,3, o sea, la aumentó 10 veces. ¿Y por qué? Pues porque la potencia, o sea, el B por I en ambos lados del transformador se tiene que conservar. La potencia se conserva. Entonces, si usted baja el voltaje, la corriente tiene que aumentar por conservación de la energía. ¿Sí me entiende? ¿Sí le resuelve la pregunta eso? Sí, Se me profesor, fue. está clarito. Entonces, mira, un transformador siempre, si reduce voltaje, aumenta corriente para conservar la energía. Si el transformador eleva voltaje, pues reduce la corriente, ¿sí? Entonces, un transformador, digamos, él mágicamente no es que aumente el voltaje, ¿no? Lo que está haciendo es una transformación de la energía. Quiere decir que si aumenta voltaje es porque está reduciendo energía, está reduciendo corriente. O sea, no es una cosa como ilimitada, no. O sea, todos los parámetros son controlados por las leyes del universo, las leyes de la física. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, entonces, esa investigación le quedó buena, eso está bien, eso que investigó es correcto. Bien, entonces aquí el regulador me va a decir lo que yo debo medir a la salida, el 78. Y hay uno que es negativo, que es con 79. Entonces, 79, por ejemplo, 0,5. Entonces, es un regulador de menos 5 voltios de salida. ¿Sí? El 7805, pues será un regulador de 5 voltios de salida.
Entonces, mire que eso ya lo hemos hablado por acá, ¿no? Entonces, sí, el esquema prácticamente es muy sencillo. Transformador, ¿cierto? Y acá viene el puente de diodos. Como yo les decía, el puente de diodos, yo lo manejo, lo dibujo así para que no tenga pierde, no se les olvide. Normalmente los circuitos de electrónica de potencia se trabajan de esta manera, por eso los dibujo así. Yo trabajo en esa área. Y aquí viene el filtrado. Y de aquí viene el regulador. Entonces, por ejemplo, 7812. Y ese terminal viene a tierra. Y esta ya es la salida de la fuente. Menos aquí y más acá. Esta es la fuente más sencilla que podemos hacer. Este condensador, pues es un condensador que tiene que ser de 1000 microfaradios o más. Entonces, cosas interesantes aquí. Una, pues que aquí viene la señal alterna de 120 voltios. Que si yo voy a armar una fuente con un regulador de 12 voltios, entonces el voltaje aquí en el condensador tiene que ser por lo menos unos 3 o 4 voltios más. O sea que yo aquí tengo que tener mínimo unos 15 voltios, mínimo. Bien. Y si voy a tener aquí unos 15 voltios es porque el voltaje pico aquí mínimo debería ser 15. O sea, siempre el voltaje pico y el voltaje ese los debo como igualar. Bien, entonces el transformador debe estar sacando aquí ¿cuánto? Como sé que el voltaje pico es ¿por qué el voltaje pico tiene que ser 15? Porque recuerden que cuando se rectifica, la línea de rectificación del condensador la hace sobre el pico. ¿Sí? Entonces el voltaje pico tiene que ser 15 para que puedan entregar los 15 voltios aquí. Entonces con eso usted dice, bueno, si el voltaje pico es 15 voltios, entonces ¿cuánto es el RMS? Entonces recuerde que voltaje RMS es igual a BP sobre raíz de 2. Entonces el voltaje RMS debería ser 15 sobre 1.4142. ¿Eso cuánto da? No me quiere reconocer los dedos de ese celular hoy. 15 dividido 1.4142, eso me da 10.6. Entonces, el voltaje RMS mínimo debe ser 10.6, ese es el mínimo. Bien, bueno, entonces me sirve que tenga 12. Entonces sirve 12 voltios. Entonces, un transformador normalito que vende en la calle de 10 a 1, que saca 12 voltios aquí, le sirve. ¿Sí? Y más o menos esa es la idea. Usted compara este con este, ¿sí? En RMS. Si el regulador es de 5 voltios, entonces yo mínimo debo tener 5 voltios de RMS a la salida. Bien, ¿por qué no le pone cualquier transformador? Uno que saque 24 voltios. Pues, si este transformador saca 24 voltios, no hay problema. El regulador funciona y es capaz de sacar los 12 voltios aquí. No importa si le entran 24. Pero, ¿cuál es el problema? Y por eso que no recomiendo yo que se trabaje con voltajes tan altos. El problema es que si ustedes vieron leyes de Kirchhoff, ¿vieron leyes de Kirchhoff? Claro, vieron conmigo, ¿no? Sí, señor. Claro. La caída de voltaje, si yo tengo 24 voltios aquí, a esta salida, y aquí tengo 12 voltios, entonces ¿dónde están los otros 12? Porque recuerde que
El teorema de Da Kirchhoff me dice cero. que claro que la sumatoria me tiene que dar cero, ¿sí o no? Entonces aquí tengo 24 que tengo positivos aquí. Y acá tengo 12 de consumo. ¿Dónde están los otros 12? Pues los otros 12 están ¿dónde? Aquí, en el regulador. Y si tengo 36 y a la salida tengo 12 fijos, porque el regulador siempre me va a sacar 12 fijos, y si tengo 36 de entrada, pues voy a tener el 24 en el regulador. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el bendito calor, la potencia. La potencia del regulador va a ser muy alta. La potencia del regulador va a ser el voltaje que él tiene, que es 12 voltios, multiplicado por la corriente que circule a través de la carga. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, un motor, ¿cierto? Tengo un motorcito. Y este motor pide 0,5 amperios. Pues el motor está relajado trabajando con sus 0,5 amperios, ¿cierto? Porque eso es lo que él necesita con sus 12 voltios. Pero resulta que los 0,5 amperios, ¿a quién se los estamos pidiendo? Pues al regulador. Y la corriente del regulador, entonces va a ser 12 voltios, la potencia es V por I, entonces 12 voltios multiplicados por los 0,5 voltios, amperios del regulador. Esto serían 6 vatios, ¿sí? 6 vatios, eso es mucho calor. Entonces, ese es el problema de las fuentes conmutadas. Ve, la fuente lineal, el consumo de calor en los reguladores. Entonces, por eso que usted va a ver que el regulador, cuando usted lo compra, el regulador tiene un encapsulado así. ¿Sí lo han visto un encapsulado? Sí, señor. Y aquí tiene un huequito, ¿sí? Entonces, eso no es por bonito, sino que es que esto le está diciendo que usted tiene que poner esto en un disipador. En un disipador que usted lo atornille, usted le ponga un tornillo aquí con la crema disipadora, ¿cierto? Y este disipador le ayude a eliminar el calor. Porque si usted no le pone disipador, pues el calor lo absorbe completamente el integrado y adiós, murió. Quiere decir que en eficiencia, si usted lo mandan a hacer un mandado a cobrar una plata, lo mandan a cobrar 1.000.000 y usted le llega con 500.000 pesos y usted gastó 500 en el viaje, pues eso es una eficiencia mala, el 0,5. Eso está pasando aquí. El motor necesita 6 vatios también, porque justamente necesita también 12 voltios y medio amperio. Entonces también me da 6 vatios. Entonces, para que el motor tenga 6 vatios, la fuente está consumiendo 6 vatios. Pero si no tiene 24 voltios, no que usted dice, le voy a poner el transformador viejo que tengo ahí que bota 36 voltios, se lo voy a poner para que funcione la fuente. Sí, le funciona, pero va a empezar a tener calentamiento excesivo en el regulador. Si usted le pone 36 voltios aquí, o sea, este saca acá, digamos, como 30 RMS, digamos. Quiere decir ahora que ya no tengo 12 voltios aquí. Si la salida del regulador es 12 y la entrada es 36, ahora me están sobrando ¿cuántos? Me están sobrando 24. 24 más 12 me da 36. Y entonces ahora no tengo 12 por 0,5, sino que tengo el 24 por 0,5. Y ya no tengo 6 vatios, sino que tengo 12. 24 por 0,5 me da 12. Me da 12 vatios. El doble del calor para mover el mismo motorcito. Quiere decir, el motor se gasta 6 vatios, pero la fuente gasta 12. Esto solamente tiene un nombre: ineficiencia. ¿Sí? Ineficiente. Entonces,
¿Por qué no se usan las fuentes lineales para alimentar cargas grandes, con muchos amperios o mucho voltaje? Pues porque son ineficientes, ¿sí? Son ineficientes para alimentar circuitos digitales, circuitos sencillos, que no consuman tanta corriente, no hay problema. Funcionan perfecto, se arman muy rápido, el mantenimiento es sencillo, son muy fiables, todo lo que usted quiera. Pero cuando las cargas son grandes o de consumo excesivo, entonces la fuente lineal no sirve. Ahí ya tenemos que pasar a la fuente de alimentación conmutada. ¿Sí me entienden? Entonces aquí la idea es que ustedes, por ejemplo, revisen sobre todo sobre lo de las fuentes, por ejemplo, yo les puedo enviar un material para que lo miren también. Fuente sencilla, es la que miramos allí, o también puede haber fuente dual. Para alimentar operacionales, por ejemplo, más 12 y menos 12, entonces va la fuente dual. Entonces, en este que yo les estaba mostrando acá, entonces aquí lo que le dice a usted, vea, cuando usted abra una fuente, usted va a encontrar el transformador, ¿sí? ¿Cómo se da cuenta que es el transformador? Porque se ve que es pesado, que tiene un núcleo de chapas de silicio de hierro, ¿cierto? Hierro. Y tiene un puente rectificador. El puente rectificador puede ser encapsulado en un integrado o puede tener 4 diodos. Entonces aquí me está diciendo lo que yo me voy a encontrar. Entonces, puede tener un puente que tiene 4 terminales integrado. Ese puente puede venir así o puede ser redondito. Y me quedó bien feo esto. Pero ah, lo hago más decente. Y trae los 4 terminales el puente redondito. Puede venir así, puede venir cuadrado, de poner, en la plaqueta. O sea, así cuadradito. Y las patas están, digamos, las voy a puntear aquí las paticas. Las paticas están aquí abajo, por debajo, para poner en el impreso. Es cuadrado, o sea, es grueso. Y va en la plaqueta. La plaqueta iría aquí. No va así de pie, sino que este va como acostado, digamos. Entonces, ese es el puente rectificador integrado. O usted puede encontrarse los dioditos, que tienen una rayita aquí, que es el diodo. Y los conocen los diodos, ¿verdad? Se va a encontrar 4 de estos. Al final, mire que acá tengo un puente. Este es un estilo, pero hay varios estilos de puentes. Mira acá si encontramos acá. Bueno, acá hay una. Mire, este es un estilo. Puede encontrarse los dioditos, como están allí. Este puente que es de más potencia, ¿lo ve? Este que se pone de pie. Es otro estilo. Bueno, estilo es lo que hay. Este es de más potencia, mire. Ahí tiene los 4 terminales, va atornillado. Este tiene disipador. Entonces, de eso hay muchos. Bien, eso es lo que nos podemos encontrar. Los condensadores ya los conocen. Son, son, son electrolíticos. Trae sus 2 terminales y el signo negativo que siempre trae aquí. Estos capacitores vienen marcados con el signo menos. Este signo menos
siempre me está indicando el terminal, que este terminal es el negativo. Bien, aquí donde está la cintilla. Vamos a mirar acá, condensadores electrolíticos. Acá está, mire este, ahí está el signo menos, ¿lo ven? Y tiene una flecha, me está diciendo que este terminal es el negativo. Sí, todos tienen ese menos aquí. Bien, eso no, miro, aquí está, el menos. ¿Bien? Pero acá está. Ok, ¿qué más me encuentro yo ahí? El regulador. Y el regulador, sí, el regulador de voltaje, sí es como les mencionaba yo ahora, es un encapsulado TO220 normalmente. Hay muchos encapsulados. Ese es el regulador, el normal, el encapsulado TO220. Ahí está. No, pero me sacó lo que no era. Ya están. Este es de montaje superficial. Este es Trujol normal. Mire, ese es el tipo de regulador. Sí, ellos tienen el nombrecito allí, mire. 7805. ¿Lo ven? O sea, es un regulador de cuántos voltios. Mire este. 5. Mire este lo que dice. 7812. Bien, usted me está indicando ahí cuántos voltios es. Hay otros en otros encapsulados. Hay un encapsulado que se llama TO3. El encapsulado TO3, voy a ponerlo aquí a ver si me sale. Son de más potencia. Este es el encapsulado TO3. Es un encapsulado metálico que ya no trae los tres terminales, sino que trae dos, porque el otro terminal es el propio metal. O sea, el metal usa la tornilla y ese es el otro terminal. Entonces, esta es la manera no sé cómo ver esto. Este es muy conocido, el DN3 es un integrado. Bien, aquí está. Entonces, ellos tienen una isla, hay que poner esto sobre una mica, porque como la parte metálica puede ser la salida del regulador, sí, porque miren que él no tiene sino dos terminales. Entonces, el tercer terminal es la parte metálica y yo tengo que atornillarla y después del tornillo sacar el conector. Entonces, esto ya una mica para que eléctricamente no se junte con el disipador y se haga un corto, una persona toque y le pase corriente. Vamos a poner aquí, vamos a buscar acá esa parte. Mm, Vamos a ver si me sale algo con esto. Vamos a ver si acá está. ¿Ven este plastiquito? ¿Lo ven? Esto se pone entre Sí, el disipador, esto se pone entre el disipador va en la mitad, o sea, entre el disipador y el integrado, para que no se toquen eléctricamente y poderlo atornillar. Y los tornillos tienen unos aislantes también. Vamos a mirar si aquí en alguna parte me sale con... Venden el kit, usted va a los sitios de electrónica y venden el kit de todo. Venden los tornillitos con los separadorcitos plásticos para que los tornillos entran aquí y no tocan el disipador tampoco. Y pasan a través de un buje plástico. Ustedes venden el kit de eso. Que no vaya a poner un regulador de eso atornillado directamente al disipador, porque todo el disipador le queda energizado. Quiere decir que usted fácilmente hace un corto allí o le provoca un daño a una persona que va a hacer el mantenimiento. Acá está la mica, vea, el aislante de mica.
Venden los kits por Mercado Libre, por todos esos, AliExpress, venden los kits de todo eso. Venden, miren los tornillitos, vean. Este está buenísimo. Este está buenísimo porque mire que si ve, ve los tornillos, ellos entran por aquí, por este buje, ¿lo ven? Para que no tengan contacto con los terminales del transistor. Y la mica separa el transistor con el disipador. Y por último, este se mete debajo de la tuerca para que usted solde aquí el alambre. Este va a ser el terminal. Entonces, está buenísimo esto. Aquí, estos son los kits que venden para sujetar los transistores, reguladores, todos para aislantes. Bien, entonces aquí le dice, aquí en este tutorial, aquí le dice las fallas típicas, miren. Entonces, lo primero es identificar visualmente todos estos elementos. Entonces, ellos van perdiendo características físicas, los condensadores, las fallas son muy frecuentes en esta parte. Entonces, el condensador se observa soplado, abombado en la parte superior. O está chorreado. Está feo por aquí como chorreado, que se ve como feo. Y él tiene unas laticas, y esas laticas se ven como que están levantaditas. Vamos a mirar el condensador que lo tenía por aquí. Este condensador, estas laticas, no sé si ustedes observen. A mirar aquí uno. Quiero verlo grande y no me lo saca grande, hombre. ¿Ustedes ven estas laticas? Cuando está malo, esto se embomba. Esto se embomba. Esto no está plano y no que esté en bomba. Esa es la manera. O esta parte también se embomba acá. Ahí usted ve un condensador soplado. Usted ve un condensador. Y a ver. Eso en realidad es como así, ¿no? Esas laticas se ponen así. O sea, se ve claramente que el condensador se embombó. Las laticas ya no están planas, sino que las laticas se les nota ahí que están. Bien, se nota que ya no está, la separación está grande. Entonces, este condensador de una vez usted desecha el condensador y se compra uno nuevo. Si tiene dos condensadores, cambie los dos. Entonces, ¿qué pasa cuando un condensador está malo? Entonces, hay mucho rizado porque no estamos filtrando. Mucho rizado en la salida. Zumba, ¿sí? Hay un zumbido. Sobre todo este zumbido se nota si el circuito que estamos alimentando son parlantes. Eso zumba. Entonces, normalmente eso cómo se detecta. Se detecta de manera visual haciendo una inspección de la parte superior del capacitor. Si tiene un osciloscopio, entonces mira la señal del capacitor. La señal del capacitor, como les decía, me tiene que dar una línea. Pero si usted la mide en el osciloscopio y el condensador está mala, se ve así. Se ve con rizado. Otra forma es con el multímetro medir el capacímetro. ¿Bien? La regla de oro, pues hay que reparar como reemplazando capacitor, hay que usar el mismo valor en microfaradios o ligeramente mayor, pero nunca de menor voltaje. Miren, nunca de menor voltaje. Si él dice 36 voltios, póngale 36 o póngale 50, pero no le va a poner 12, porque va a haber un daño en el condensador, nomás enciende el equipo. Bien, y de esta manera, así está el tutorial. Mire, después dice, ¿qué pasa si hay un cortocircuito en el puente rectificador? Entonces, le muestra el sistema, el síntoma físico, el efecto del circuito, cómo lo detecta y cómo lo repara. Entonces, pues lo estoy adelantando. ¿Quiere que les envíe la parte que lo llevo ya?
Sí, profe, si quiere envíenoslo, sí, señor. Yo lo voy a enviar así, igual cuando lo complemente, entonces ya ustedes lo reciben. Aquí ya dejé de compartir, voy a parar la grabación. ¿Tiene alguna